Os damos la bienvenida a esta emisión, a esta nueva emisión de vuestro canal preferido, el canal de... ¿Cómo era este canal? Ah, no tiene nombre, pero bueno, es vuestro canal preferido, ¿verdad? Pues espero que lo sea. Hoy quiero hablar sobre Blas Infante. De hecho lo voy a hablar. Así que sentaros cómodamente que empiezo a comentar sobre Blas Infante. Una reflexión que me ha dado por contar y compartir con vosotros. Dado que esta figura, Blas Infante, es evidentemente punto central de la autonomía andaluza, por lo tanto, el motivo por el cual estamos ante unas elecciones democráticas que daremos cuenta el día 17 y que su fundamento, su precipitación, su consecución fue por el motivo de este señor Blas Infante. Por lo tanto, es preceptivo que hablemos un poco acerca de él. En este caso, yo me he inspirado en el sentido de haber escuchado, vuelto a recordar una canción de nuestro querido Pepe Suero. Supongo que la mayoría, prácticamente todo el mundo ni lo conoce, ¿verdad? Pero veréis, cuando salíamos de la dictadura de años, eterna prácticamente, del régimen de Franco, fascista, heredera de la época de Hitler y Mussolini, imaginaros, pues de aquella época que salíamos los españoles, de pronto nos veíamos en un mundo que, no sé, que no teníamos referencia, los andaluces por lo menos, que no teníamos referencia, que no teníamos un ideal, un ideario, una visión política más allá del típico relato franquista o fascista, que ese sí que lo teníamos, ¿verdad? Pero claro, los andaluces nos sentíamos bastante huérfanos, nos sentíamos bastante, digamos, sin orientación política, ¿no? Y afortunadamente los andaluces empezaron a recordar la figura y el legado de Blas Infante. Empezaron a difundirlo, la gente lo hablaba prácticamente en susurro, de una manera clandestina. Alguien recuperó la bandera, que es esta menos el emblema nazarí, pero la bandera que estaba escondida por la familia Blas Infante y que se enarboló por parte de la familia como símbolo de recuperación de un legado político en las primeras manifestaciones más multitudinarias de los andaluces que buscaban ese pasado y recurría al legado político de Blas Infante. Claro, esa forma de comunicar un legado, una política, está al alcance de unos cuantos privilegiados que comprenden, estudian o saben asimilar un lenguaje político. Pero el pueblo, la mayoría del pueblo no sabemos eso. La mayoría del pueblo tenemos sentimientos, sensaciones, emociones, pero muy poca capacidad de comprensión, un legado político filosófico y tal, ¿no? Que fundamente una visión de un país, de una nación, de una sociedad. Y claro, ahí vienen los intermediarios, ¿no? entre el maestro y los alumnos. Los alumnos somos nosotros, evidentemente, el maestro era Blas Infante, y aparecieron personajes como Carlos Cano, que nunca nos podremos olvidar de él, ¿verdad? Que es un hombre que nos dotó de una canción que tradujo al lenguaje popular lo que nosotros queríamos, o lo que la bandera verde y blanca significaba, ¿no? Paz y esperanza y futuro, ¿no? y pedir tierra y libertad, y ese tipo de mensaje lo tradujo muy bien al pueblo Blas Infante, Carlos Cano, con sus canciones, y de hecho se convirtió en un himno que prácticamente fue lo que la población coreaba, ¿no? La población coreaba porque era el mensaje de Blas Infante, pero hecho actualidad y poesía, ¿no? Que los andaluces tenemos a gala ser herederos de aquellos tartesíes que, según los romanos, transmitían las leyes como poema, como canto, como poesía. Lo versionaban en los pueblos, cosa que hoy en día, bueno, en su época hacían los pregoneros. Los pregoneros en España pregonaban la orden del ministro, y de esa forma era como el pueblo se enteraba a través de sus pregones o poesía o cantes o cánticos, ¿no? Que no es solamente un cántico de fiesta, sino una canción para transmitir un conocimiento. Por tanto, Carlos Cano hizo ese mensaje
que el pueblo lo captó, lo entendió y lo enarboló, por supuesto. Pero también estaba otro poeta, como por ejemplo este hombre que se llama Pepe Suero. Pepe Suero era un señor entrañable que vivía en el Cerro del Águila, cerca de mi barrio, y por lo tanto era como algo muy familiar. Y bueno, fue un intérprete maravilloso de aquella época, que fue un adelantado en las reivindicaciones sociales, y en su producción artística, que podría ser, mejor dicho, política, pues hay reivindicaciones feministas, reivindicaciones salariales, reivindicaciones laborales, reivindicaciones culturales, por supuesto, de todo este tipo de reivindicaciones que con su música hacía fácil de llegar al pueblo, ¿no? Pero hoy me he emocionado, como no puede ser de otra manera, cuando he escuchado o vuelto a escuchar esta canción que él le dedica a Blas Infante. A Blas Infante, y lo hace de una manera como un paso doble, algo muy típico de lo español, ¿verdad? No hay algo más español que un paso doble. Y fijaros que en la carátula del disco, no sé si lo podéis ver, voy a intentar agrandarlo un poco más, pero aquí arriba veis una media luna, esta media luna, y esto que hay aquí es un arco califal. Y bueno, las propias letras, Utopía, que es el nombre del disco, incluso de Pepe Suero, simula como una especie como de grafía arabesca, ¿no? No sé, pero sobre todo en la I al final, ¿no? O sea, quiere decir con esto que ya en aquella época las referencias culturales del pueblo andaluz era lo islámico, lo andalusí, mejor dicho, más que islámico. Pero fijaros como no es algo que hayan inventado desde el extranjero un grupo de invasores de Afganistán ni nada de eso, sino que es algo propio del pueblo andaluz, que con este tipo de elementos pues va recuperando ese pasado propio que es al andaluz, y en este caso se manifiesta con pequeños detalles, pero a lo largo de la obra de este personaje, como de Blas Infante, pues es manifiesto la reivindicación como propia del legado andalusí. Bien, y ahora vamos a escuchar, si me permitís, vamos a escuchar esta bellísima, para mi gusto, ¿verdad? Canción, y emocionarme, si puedo emocionarme con vosotros al escuchar esta vieja grabación que me recuerda una época en la que pocas personas defendían la autonomía de Andalucía, que se basaba básicamente, prácticamente, en recordarle al pueblo su nobleza y su soberanía. Veréis, la Constitución española, no sé si alguno la habéis leído, pero la Constitución española tiene en el punto 1 que el poder es del pueblo. El poder no emana del éter, ni siquiera del rey. El poder está en el pueblo y se manifiesta a través de la democracia. Por lo tanto, el pueblo construye leyes, construye la propia identidad española, y eso es lo que esa reivindicación, esa ley de la Constitución española, como punto número 1, es el poder del pueblo, que se manifiesta a través de su soberanía expresada a través de las urnas y representada por el rey y sus representantes del Estado, ¿no? Pero el poder es del pueblo. Y eso es lo que nos dio capacidad a Blas Infante y a nosotros con la Constitución de aspirar a una soberanía, de un gobierno que represente y defienda los valores y necesidades del pueblo andaluz. Con ese entusiasmo nos lanzamos, bueno, ellos en concreto, porque yo era bastante pequeño, ¿no? Pero esta serie de hermanos, paisanos de nuestro pueblo, a defender y a promover una causa que hoy en día sustentamos como democracia, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle ahí, como diría vamos a darle ahí como diría un chirigotero, ¿eh? Vamos a escuchar. Bueno, me niego a escuchar así. Lo que estoy escuchando son los compases del himno de Blas Infante, el himno de Andalucía. Empieza con los compases del himno de Blas Infante, digamos, metido por ritmo de paso doble, cuidado. Predico con el ejemplo hasta que fue fusilado. Bueno, ya la primera estrofa es suficiente.
ya es suficiente, porque marca la profundidad de este mensaje. La voy a leer para no equivocarme. Dice la primera estrofa: predicó con el ejemplo hasta que fue fusilado. Lo dice en puro andaluz, no fue fusilado, fue fusilado. Lo digo porque hay muchas personas que igual no entienden el andaluz, así que yo voy a transcribir esta canción. Predicó con el ejemplo, o sea, de lo que está hablando es que un ser humano, un político andaluz, no predica con la palabra, con el discurso, sino con el ejemplo, que eso es muy importante. Blas Infante no fue querido porque dijera un discurso fantástico, sino que fue un defensor activo de las minorías y más débiles de la sociedad andaluza. Se encaró con los poderes fácticos de aquella época para defender al trabajador, que es lo que está hablando. Él activamente, Blas Infante, defendió al trabajador. No fue una retórica, no fue un discurso, fue una actividad a través de su oficio de notario, pero evidentemente con su actividad política defendió activamente a los débiles, en este caso los trabajadores. Y hasta que fue fusilado, ya lo he dicho en español, ¿verdad? Fue fusilado, porque él fue fusilado. O sea, tenemos un señor que hace algo que le conduce a ser fusilado por lo que hace. Pelotón de verdugo, la vida le han quitado. Padre del pueblo andaluz, cayó en la gota de leche, la bandera blanca y verde de poema un derroche. Blas Infante, tú te llamas, porque para el pueblo no has muerto. Te recordaremos siempre con cariño y sentimiento. Padre del pueblo andaluz, Andalucía te quiere. Eres lucero del alma, sentimiento y cantaré. Arriba tú y tu bandera, es tu honradez, tu estandarte. Padre de amor, Padre Infante, la bandera tú compartes. Bueno, me voy a permitir el lujo de leer el texto por si alguno no lo ha escuchado bien, porque ahora la segunda parte del paso doble vuelve a repetir la letra como si fuera un estribillo y la voy a permitir leerla para que lo entendáis aquellos que no entienden el andaluz, que sé que son muchos. La letra dice: predicó con el ejemplo hasta que fue fusilado. Pelotón de verdugos, aunque en verdad no fue un pelotón, fue un asesinato por la espalda, no fue un acto militar, fue simplemente un tiroteo por la espalda, cobarde y criminal. Pero bueno, en cualquier caso se refiere al pelotón de verdugos. La vida te han quitado. Padre del pueblo andaluz, cayó en la gota de leche. Aquí reconoce que Blas Infante tiene la categoría de un mártir y que se le configura la figura de un padre, pater, a la forma griega o latina, ¿no? El pater de la patria, que le hemos nombrado porque es el padre de la actual Andalucía, del pensamiento y del estatuto de Andalucía. Y la gota de leche es el sitio que era un cortijo cerca de la carretera de Carmona, antigua carretera de Carmona, 4 kilómetros del centro, que era prácticamente lejos en aquella época, pero hoy en día es parte ya del sitio urbano, y se llamaba la Gota de Leche, un sitio precisamente donde iban a llevar a los niños sin recursos, ¿no? Por eso se llama Gota de Leche, para darle de comida. Era un convento regentado por las monjas.
Algunos dicen que las monjas no tuvieron valor de salir a socorrer al moribundo Blas Infante. Bueno, son cosas que se cuentan, tampoco hay posibilidad de asegurarla porque evidentemente no había testigos que pudieran hablar en aquel momento. Si lo hubo, tuvo que callar bajo pena de ser también asesinado. Y el texto dice, o la canción dice, la bandera blanca y verde de poema Sun de Roche. O sea que esa bandera que nosotros enarbolamos, que él enarboló y que nosotros enarbolamos, es un poema. Está explicando que gracias a ese poema hablamos de libertad y de paz, por ejemplo. Por eso dice que es un poema. La bandera blanca y verde es un poema que habla de libertad y de paz. Blas Infante, tú te llamas. Nombra personalmente a Blas Infante. Porque para el pueblo no has muerto. O sea, aunque fue asesinado, muerto hace no sé cuánto, ya perdí la cuenta, 80 años, más de 80 años hoy en día, para el pueblo seguía vivo en nuestra memoria, porque lo habíamos visto luchar, pelear, defender al pueblo, defender al campesino y ser fusilado por eso. Y nadie aquí está dispuesto a olvidarlo, ¿vale? Por mucha propaganda nefasta que hagan sobre este gran hombre. Así afirma la canción, te recordaremos siempre, con cariño y sentimiento. Padre del pueblo andaluz, Andalucía te quiere. Eres lucero del alba. Arriba tú y tu bandera, es honra de tu estandarte. Padre de amor, Padre Infante. La bandera tú compartes, y vuelvo a repetir el poema, que en forma de paso doble nos canta nuestro amigo, aunque ya fallecido, evidentemente, Pepe Suero. Escuchemos. Predico con el ejemplo hasta que fue fusilado. El pelotón de verdugos la vida le han quitado. Padre del pueblo andaluz, cayó en la gota de leche. La bandera blanca y verde de poema un derroche. Blas Infante, tú te llamas, porque para el pueblo no has muerto. Te recordaremos siempre con cariño y sentimientos. Padre del pueblo andaluz, Andalucía te quiere. Eres lucero del alba, sentimiento y cantaré. Arriba tú y tu bandera, es sombra de tu estandarte. Padre de amor, Padre Infante, la bandera tú compartes, la bandera. Pues sí, este era Pepe Suero. Espero que os haya gustado como me ha gustado a mí, ¿vale? Voy a quitar el vídeo también, como me ha gustado a mí. Evidentemente esto es algo más que un gusto, es una emoción, es un sentimiento y además es un conocimiento, porque este cantador transmite un legado político. A través de su poesía, de su cante, transmite un legado político. Un legado político que es para nosotros y para los herederos de la Andalucía. Hay personas que hoy en día quieren renegar de esta figura, del nacionalismo andaluz, de la figura de Blas Infante.
y incluso de la propia Andalucía. Bueno, no pasa nada. Supongo que pasaremos por la época oscurantismo como hemos pasado tantas veces, porque la lucha del pueblo andaluz es de siglos. Recordemos que el propio himno de Andalucía habla de siglo de guerras. No está hablando de un día, de una generación, está hablando, vuelve tras siglos de guerra. Por lo tanto, los andaluces sabemos que esto es una historia, una cuestión de siglos, y no nos extraña que, digamos, volvamos a dar pasitos para atrás, pasitos para atrás, porque los propios andaluces renieguen de su identidad y su dignidad y vuelva a ser vasallos sometidos a los cayetanos de turno, que para eso nos invitan a beber vino y a cantar sevillana, y nos pasamos bien y nos emborrachamos y tomamos y nos volvemos un poquito enajenados y nos dejamos explotar, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Dejándonos explotar, hasta que de nuevo retomemos nuestra dignidad en nombre de Blas Infante o cualquier otro que en ese momento exista en nuestra historia. Así que esta es una lucha eterna entre la libertad del pueblo andaluz y el intento de someterlo al vasallaje que hemos tenido siempre. Pero no os preocuparos, que mantendremos la lucha a pesar de las derrotas aparentes. Es que va a ganar Vox y nos va a gobernar y va a quitar la autonomía, va a fusilar otra vez a la gente. Pues seguramente nos fusilará un montón de gente, seguramente, o expulsará a otro montón, como hizo ya en la época de Arándaro, del final de Arándaro, que expulsó a parte de la población, y recientemente fusiló a otro puñado, a cientos de miles de personas. En fin, ese tipo de cosas pasan. Y no os preocuparos, que sobreviviremos a ese momento histórico para volver a retomar con más fuerza nuestra identidad andaluza. Y por eso os quería traer este recuerdo de esta interpretación de Pepe Suero. Va a tener otro huevo. Seña, que estoy hablando con esta gente. Seña, mira. Seña, que estoy hablando con esta gente. No. Como decía, quería traer hoy esta reflexión que yo hago en voz alta. Sé que igual no te interesa, pero yo la cuento y me quedo muy tranquilo. Pero sí me interesa que algunos vean, tú que me escuchas, que vean que lo que nosotros hacemos en nombre de Blas Infante y de Andalucía no es una cosa que ha inventado un extranjero o un árabe o un terrorista, sino es propio de nuestra tierra. Podrás combatirla, podrás negarla, podrás esconderla, pero nunca vas a poder derrotarla. El sentimiento de Andalucía explota cada día en nuestros corazones, y de una manera u otra volverá a ser un mensaje de paz y prosperidad para la propia Andalucía y para el resto de España y la humanidad. Así que habrá tiempo glorioso. De todas formas, si queremos verlo de esta manera, tenemos un parlamento en Andalucía, un parlamento, no sé si muchas veces entiende la gente lo que significa un parlamento es donde se hacen las leyes, igual que está el Estado español, que hace las leyes en España. En Andalucía tiene su parlamento que hace las leyes españolas, andaluza. Igual que otras regiones o autonomías de España también tienen su parlamento, donde se reúne el poder político y hace leyes. Eso es un parlamento. Vale que este parlamento es un poquito fantasma, muy bien, de acuerdo. Un parlamento que realmente no ejerce su soberanía, de acuerdo. Pero lo importante es que existe. Eso es lo importante. Y tiene institucionalizado los legados políticos de Blas Infante y de la nación andaluza. Eso es una institución. Que no tiene contenido, estoy seguro de eso, pero que existe. Y este personaje, como nuestro amigo que hemos oído en el pasodoble de Blas Infante, de Pepe Suero, en su momento nos ilustró, nos comunicó el mensaje de Blas Infante, y gracias a canciones como esta que hemos oído a su momento, pues empezamos a interesarnos por el legado político. Incluso algunos se lo leyeron y lo asumieron, y han estado haciendo una política activa desde entonces.
Ya os digo, evidentemente no en toda su amplitud, porque si no otras luces nos alumbrarían, pero sí que evidentemente nos da un motivo para actuar políticamente en nombre del Parlamento andaluz, de la nación andaluza en concreto. Y bueno, ya está, supongo que algunas preguntas había. ¡Viva Andalucía, por supuesto! Tú eres del Partido Andalucía, ¿no? Tú estás ahí, tú eres del Partido Andalucía. A ti te conozco yo, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿verdad? Es que estaba un poco emocionado escuchando a Carlos Can, a Pepe Suero, y he venido aquí a hablarle a esta gente sobre el legado de Pepe Suero, que era un poeta andaluz, cantautor, que espero que lo conozcáis pronto, como yo lo conozco. En fin, me retiro, voy a ver si hay otro sitio donde me escuchen más que aquí y me paguen, ¿no? Venga, un abrazo, salam aleikum, hasta pronto, inshallah, y viva Andalucía libre.